Entonces hoy quiero contarles una historia de un hombre que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Este hombre, dice la palabra, bueno, Jesús andaba por muchas partes, ¿no? Pero entrando a Jericó encontró un hombre. Cuando Jesús llegaba a un lugar, las multitudes lo seguían, ¿cierto? Eso era peor, yo creo que era como el carnaval aquí, que uno no sabe dónde poner un pie, así. Y cuando llegó a Jericó, ya la fama de Jesús se había extendido por todo ese lugar. Y entonces este hombre Zaqueo dijo, ¿quién será ese Jesús? Yo creo que él escuchó, como cualquier rumor. Hay un tal Jesús y yo quiero ver quién es este Jesús. Y entonces dice que corrió por donde quería verlo y lastimosamente la Biblia describe a Zaqueo como una persona, un hombre de baja estatura, ¿sí? Y entonces quería subirse en un banco y no alcanzaba a ver a Jesús. Entonces decidió subirse en un árbol, ¿sí? Y dijo, de aquí lo veo porque lo veo. Y entonces Zaqueo, este hombre se llama Zaqueo y dice que se subió a un árbol para ver a Jesús. Y efectivamente Jesús pasa por entre la multitud. ¿Y saben qué hace Jesús? Lo mira a Zaqueo y le dice, Zaqueo, hoy me voy a quedar contigo en tu casa. Y así fue como este hombre recibió a Jesús en su casa. Vamos a leer el versículo 19, por favor. El versículo 5 dice así. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, ¿qué le dijo? Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Jesús no le pidió permiso, le dio una orden. A ver, Zaqueo, vaya, prepare los alimentos que voy a irme a quedar. ¿Sí? Jesús, cuando llama a alguien, no le pide permiso. Usted está aquí y Dios ni permiso le dio. Le puso los ojos a Julio y dijo, Julio va a ser salvo, él y su casa. Así de sencillo, no le pidió permiso, fue entrando, así fue el pastor, no a su casa. Usted ni sabía que el pastor estaba en la casa, ¿no? Y entonces este versículo me da a entender que cuando Dios pone el ojo en una persona, lo pone y ya. Así se vaya 1000 años, 10,000 años, Jesús puso sus ojos en usted y usted tiene que ser salvo. Amén. Entonces, ¿qué más me enseña este pasaje? Le dice, tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿Cuándo? Hoy, no es mañana, es hoy, porque el día de la salvación es ¿cuándo? Hoy. Si tú estás escuchando este mensaje hoy, es porque Dios quiere salvar tu vida hoy. Y le dice también, me voy a quedar ¿en dónde? En tu casa. ¿Qué quiere decir casa? Tu casa quiere decir familia, hogar. Cuando Dios llama a una persona, no la llama sola, llama también a su casa. Así que si tú estás aquí y de pronto dices, mis hijos todavía no llegan, mis hijos no quieren saber nada de Cristo, ya tus hijos son salvos. ¿Por qué? Porque Jesús cuando pone o te llama a ti, también está llamando a tu familia. Amén. Entonces, casa también significa todo. Todo. Jesús quiere vivir en tu casa. No solamente quiere ir de visita. Cuando usted va de visita a una casa, ¿dónde le vas a seguir? A la sala. A veces nosotros somos así con Jesús, ¿sí? Le abrimos la puerta de la casa a Jesús, pero solo está la sala Jesús. A la cocina no. Cuando llega alguien de visita a su casa, ¿usted dónde lo recibe? En la sala. ¿Y si no tiene sala? En la cocina. ¿Sí? La cocina es ese otro lugar. Es otro lugar de confianza. A la cocina van los de un poquito más de confianza. Y si es más de confianza, ven y siéntate aquí en la cama. ¿Sí? Entre más de confianza sea, más adentro llega, ¿cierto? Más adentro. Entonces Jesús, cuando dice quiero quedarme en tu casa, Él no solamente quiere quedarse en la sala, quiere entrar a tu habitación. Ahí donde estás solo. ¿Qué haces cuando estás solo a las 12 de la noche, 3 de la mañana?
Ahí quiere entrar Jesús. ¿Qué pasa en tu matrimonio? Ahí quiere entrar Jesús. Quiere entrar en la cocina, a ver si no le echas veneno, no mentiras. Quiere entrar en la cocina, ¿sí? Porque Dios no quiere que nosotros suframos necesidad de alimentos. Dios no quiere que padezcamos. ¿Y cuántos de nosotros hemos padecido de alimentos? Donde no hay para echarle a la olla y toca coger el cuaderno de preescolar del niño y sacudirlo ahí como las lentejitas, ¿no? Cuando hacen la A, pónganle arroz, dice. Y cuando no hay, toca sacudir el cuaderno de preescolar en la olla. Dios no quiere que vivamos así. Por eso Él dice tu casa. Casa es todo. Quiere entrar al corazón de tus hijos. Leamos el versículo número 7, por favor. Entonces Dios llama a Zaqueo y le dice, voy a quedarme en tu casa. Y el versículo 7, al ver esto, todos empezaron ¿a qué? A murmurar. ¿Qué decían? Ha ido a quedarse donde un pecador. Entonces, ¿qué es que decían? Empezaron a murmurar, a criticar, a chismosear entre ellos, ¿sí? Y es que esto es bien típico. Cuando una persona le abre las puertas de su corazón a Jesús, empieza la murmuración, empieza la crítica, ¿no es cierto? Y empiezan a hablar, los de la misma casa, se alocó, lo perdimos. Empiezan a, sí, ahora veráslo, ya va a empezar a gritar como loco, ¿sí? Y empieza la crítica, ya te vas a volver evangélico. Dicen evangélico porque no pueden decir evangélico. Ni eso pueden. Entonces empieza ya de venir, sí, a cantar aquí a la casa como loco. Aleluyas. A nosotros nos dicen aleluyas, ¿usted sabía eso? ¿Cuántos aleluyas hay aquí? Aleluyas, locos, panderetos, nos dicen, de todo, evangélico. ¿A usted le han dicho evangélico? ¿Se ha ofendido por eso? No, no se ofenda. Los que se han ofendido no se ofenda. Porque evangelio se llama, es o quiere decir buenas noticias. Y cuando a uno le dicen evangélico, le están diciendo portador de buenas noticias. Amén. Porque hay otros que llegan solo a dar la mala noticia. Lo llamó tal quien. Mala noticia. Pero cuando usted le dicen evangélico, le están diciendo portador de buenas noticias. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces la crítica no se deja esperar y empiezan a decir y a murmurar, pero es que ese sí es bien malo, ya se fue a meter allá, ¿a qué va a ir? A hacerle morcillas al diablo, ¿no? Así le dice, ¿a qué vas? No vayas, sigue siendo malo, nunca vas a cambiar allá, ni Dios te quiere. Y la crítica. ¿Qué más le dicen? Ya le vas a ir a dejar tu plática al pastor. No seas tonto. ¿Qué le han dicho a usted? ¿Qué dice su familia de usted? ¿Nada? Ha sido la mía nomás. Entonces. De eso, de la crítica y la murmuración debemos nosotros estar acostumbrados o irnos acostumbrando si a usted no le ha pasado. Pero Zaqueo dijo resueltamente. ¿Qué dijo? Vamos a leerlo. Mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Qué hizo Zaqueo cuando Jesús entró en su casa? Ahí esa palabra dice resueltamente. ¿Qué quiere decir eso? Es una decisión instantánea. Jesús llega a la casa, al corazón de Zaqueo y de una, Zaqueo reconoce que hizo mal. Dice, Señor, todos mis bienes los voy a repartir y si le he robado, porque él sabe que ha robado, le voy a devolver 4 veces más. ¿Sabes qué pasa cuando Jesús llega a una casa y esa persona de verdad le abrió no solamente las puertas de su casa, sino las puertas de su corazón? ¿Sabes qué pasa? Toma una decisión. Reconoce que hizo mal y toma una decisión. ¿Qué decisión debes tomar tú si ya aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Cuántos ya aceptaron a Jesús en su corazón?
¿Sabes qué decisión debes tomar? Yo sé lo que tengo que dejar. Tú sabes lo que tienes que dejar. Zaqueo dijo, voy a darle a los pobres y voy a devolver. ¿Cuántas veces? 4 veces. Cuando Jesús llega a una vida, ¿sabes qué es lo primero que se ve? Un arrepentimiento genuino y un cambio de vida. Y eso es lo que nosotros debemos mostrar. Amén. Leamos el versículo número 9. Dice así: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. ¿Cuándo llegó la salvación a la casa de Zaqueo? Según ese pasaje, hoy. ¿Cuándo llegó Jesús a esa casa? Ese día. ¿Cuándo llegó la salvación a esa casa? Ese día. Si tú recibes a Jesús hoy serás salvo. Amén. Eso es lo que Jesús también le dijo al ladrón que murió crucificado junto con Jesús. El ladrón le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Me enseña que cuando una persona acepta a Jesús, en el mismo instante es salva. De inmediato, no importa si haya sido como Zaqueo, ladrón, estafador. Ese día el Señor llegó al corazón de Zaqueo y Zaqueo fue salvo. Y no solamente él, sino también su casa. Entonces, ¿cuándo es? Eso es hoy, no es mañana, es hoy. Dice: ciertamente la salvación llegó a tu casa, es la tuya. Son tus hijos, aunque no los veas aquí. Son tus padres, aunque no los veamos aquí todavía. La salvación es para nuestra familia. Eso es lo que decía Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. ¿Cuántos le creen a Jesús? Entonces cree que tu casa también es salva ya. Versículo 10 dice así: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Tú sabías que Jesús te estuvo buscando a ti? Jesús me buscó a mí y me encontró. Jesús te ha estado buscando a ti. ¿Cuántas veces te le has escondido? Porque nosotros nos escondemos de Jesús. Él nos viene hablando hace años y hay otros que todavía no se han dejado encontrar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos y Él nos buscó. No es porque yo sea muy bonita, aunque sí, que el Señor me salvó, no. Es porque Él me vio que estaba más perdida que la mamá del chavo. Así también usted. Y por eso me encontró y me dio salvación. Y dice: y vino a dar salvación. Él te buscó. Porque no fuimos nosotros los que estuvimos tras de Jesús. Dice que Él nos amó, Él nos eligió. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Así dice la palabra. Usted es elegido por Dios, usted es escogido por Dios. Dios lo estuvo buscando y lo trajo. Bienvenido, hermano Mario. El Señor lo ha estado buscando. Amén. Entonces, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Pregúntate tú en tu entorno, ¿cuántos se están perdiendo? Personas que se mueven alrededor tuyo, bien sea en la casa, el trabajo, estudios, que aún no han aceptado a Cristo. Porque allá tenemos que ir. Amén. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes es salvo? Si usted se muere hoy, esa es la pregunta que les hice hace 8 días, ¿a dónde iría su alma? Si usted muere hoy, ¿a dónde iría su alma? ¿A dónde iría su alma, Mario? Al seno de Abraham. ¿Cuántos salvos hay aquí?
Amén. Somos salvos. ¿Por qué soy salvo? ¿O cómo sé que soy salvo? Esa fue la prédica de hace 8 días. Por la fe. Porque acepté a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador. Ese es el único requisito. Según Romanos 10:9 dice: el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Ya, eso es todo. Jesús pagó por usted y por mí. Jesús pagó en la cruz por su pecado y por el mío. Por eso somos salvos. Yo creo en eso. ¿Usted lo cree? Entonces usted ya es salvo. ¿Cómo sé también que soy salvo? Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza misericordia. ¿Sabe por qué usted y yo somos salvos? Por la misericordia. Y porque reconocimos nuestro pecado. ¿Usted ya reconoció dónde está haciendo mal? ¿Ahora qué tiene que hacer? Deje lo que estaba haciendo, que sabe que está mal. Amén. ¿Por qué más? Porque renuncio a mi pecado. Vamos a leer en 1 Corintios 6:9. Vamos a leer una lista de pecados. El mensaje de este domingo es un mensaje de salvación. Amén. ¿Es un mensaje de qué? De salvación. Dios quiere salvar tu alma. Dice la palabra del Señor. Dice: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Sigamos leyendo el versículo 10. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos, ¿qué? Participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así. ¿Quién se identifica con ese pasaje? Yo levanto la mano. Todo eso así. Dice: pero Dios les perdonó esos pecados. Amén. Los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bueno, esos pecados que leímos ahí son muy visibles, ¿cierto? La inmoralidad sexual es visible, el adulterio, la fornicación. Ahí dicen los borrachos, pues tú no mira a alguien que está tomado, no se puede esconder, hasta el tufo lo delata, ¿no es cierto? O sea, son pecados visibles. Los idólatras son visibles. Y dice ahí que muchos eran, pero ya no. ¿Qué hay de los pecados que no se ven, pero que son pecado? Hay pecados que están dentro del corazón que no se ven. Vamos a la palabra, a Romanos 1:29 en la TLA. Ahí hay otra lista de pecados. Si usted ya no es ni adúltero, ni fornicario, ni borracho, ni tramposo, ni ladrón, gloria a Dios. Eso quiere decir que hay un cambio en su vida. Pero vamos a leer este otro pasaje. ¿Listo? Romanos 1:29 dice: son gente injusta, malvada y codiciosa. ¿La codicia se ve? La envidia se ve. Ahí dice: son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. ¿Siga? Mira, ahí hay otra lista, ¿no? Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciendo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Hay pecados que no son visibles,
como por ejemplo la envidia, el chisme. A ver, hablemos del chisme. ¿A quién le gusta ser chismoso? El chisme no es de Dios. ¿Y cuántos en las esquinas se juntan a chismosear y hablar mal de los demás? Dice, ¿ves si lo viste el hermano Juan? ¿Ves ese saco que se ha puesto? Le queda bien, hermano Juan. Si lo viste, vea ese amarillo que se ha puesto la hermana Lucía. Y empezamos a hablar mal de los demás, a calumniar, a calumniar. ¿No le ha pasado a usted que alguien viene y le habla mal de una persona? Yo no le había puesto cuidado, pero cuando ese alguien le metió ese veneno de hablarle mal, uno ya empieza, a ver, ¿será que es cierto? Y le encuentra todos los defectos que el otro le dice, cosa que antes ni siquiera le había puesto atención, porque así es el chisme, es como veneno, ¿sí? Y empieza a chismosear y a chismosear. Los chismosos no heredarán el reino de los cielos. Y nosotros le estamos prestando oído al chisme y otros la boca. Lleva y trae, lleva y trae. ¿Usted no sabía que por los chismes familias se han roto? Se han matado unos a otros por un chisme. O sea, el chisme es mortal. Yo no quiero que aquí en la iglesia haya eso, hermanos. Y la murmuración, la crítica, la amargura es pecado. La envidia es pecado. La envidia. ¿Usted sabía que los amargados son los más envidiosos? Porque siempre están viendo lo que tiene el otro y lo que yo no tengo. Es pecado. ¿Y qué del que no perdona? Aunque ahí no está, en el Padre Nuestro dice que los que no perdonen, dice, si ustedes no perdonan sus ofensas a los otros, el Padre tampoco les va a perdonar. Y entonces nos dedicamos a ¿qué? A juzgar los pecados visibles de otros y no vemos el pecado interno que hay en nosotros. Entonces acá el que está amargado, como nadie le ve su amargura, empieza a criticar, ese estuvo tomando, yo lo vi, velo, aquí está sentado. Y empieza a juzgar y no se da cuenta que lo que está y él tiene adentro también lo está llevando al infierno, igual que el otro que está tomando. Ve, y el otro es infiel y yo lo vi. Y el otro acá que no perdona, está juzgando. Y los dos al infierno si no se arrepienten. ¿Sí se dan cuenta? El chisme, la crítica, la murmuración, el juzgar también nos puede llevar al infierno, iglesia. No digamos, no, es que yo chismeo poquito. No, el chisme es chisme. Dice el proverbio que los chismes son como bocados suaves que entran y son agradables, pero no saben el daño que hacen. Y eso está llevando al infierno a más de uno. Iglesia, este es un mensaje de salvación. Yo le digo esto porque yo no quiero que usted se pierda. Yo soy libre ante Dios de usted. Si de pronto cuando usted llegue al Señor diga, no, a mí eso no me enseñaron, ya le estoy enseñando, no me vaya a ir a echar la culpa a mí. No, a mí la pastora no me enseñó, ya le estoy diciendo, si usted sigue chismoseando, se va a ir al infierno. Si usted no perdona, usted no va a ir al cielo. Si usted sigue hablando mal de los demás, usted no va a ir al cielo. Amén. Entonces, ¿usted sabía cuál fue el evangelio o el mensaje que dio Juan el Bautista? ¿De qué habló Juan el Bautista? Eso lo encontramos en Mateo. ¿Saben qué decía Juan el Bautista? Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista siempre fue: arrepiéntete, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Lo mataron por eso, porque no es fácil decirlo. A ver, usted vaya a decirle a alguien, ve, si sigues así, lo matan, lo acaban. A Juan el Bautista lo mataron por hacer eso, pero estaba diciendo la verdad. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesucristo? ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Y era Él. Jesús siempre habló de arrepentimiento. Entonces, iglesia, tú y yo
si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos. Amén. Tú ya eres salvo. No importa lo malo que hayas sido o hayas hecho, no importa. Si aceptaste a Jesús y te arrepentiste de tu pecado, ya eres salvo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Alejarme del mal. Si antes robaba, ahora ya no robe. Así dice la palabra. El que mentía, pues ya no mienta. Tengo que alejarme del pecado. Amén. O ayiyay. Ayiyay, alejarse del pecado. ¿Sí? Amén o ayiyay. Tengo que alejarme del pecado. ¿Para salvarme? ¿Tengo que dejar de pecar para salvarme? No, porque usted ya es salvo. Tengo que alejarme del pecado no para salvarme, sino porque ya soy salvo. Por eso tengo que alejarme del pecado. ¿Usted qué hace cuando está bañadito? ¿Se va a revolcar en el barro? No, porque ya está lavado, bañado. A unos les toca con cepillo, pero tiene que ser bañado. O cuando se juega al talco y al cosmético y usted se bañó y que le vuelvan a echar. O usted se baña y vuelve a salir. Ya no sale. ¿Por qué? Porque qué feo que sacarse ese talco del pelo. ¿No es cierto? El proverbio dice que los que vuelven y reinciden en su pecado, ya después de haber sido lavados con la sangre de Cristo, son como la puerca lavada que vuelve al lodo. Imagínense, así de tercos somos. ¿Quién ha cuidado puerquitos? ¿Quién sabe cómo se cuidan los puerquitos? Usted lávelo y más ratico ya está hecho un puerco, pues por eso se llama puerco. ¿Sí? Y Dios compara, mire, la necedad del hombre, cuando Dios le ha perdonado de su pecado y vuelve y peca, Dios lo compara como un puerco. Ya está, usted está lavado ya. No vaya a revolcarse, no sea. No vaya a decir eso. O también dice, como el perro que vuelve a su vómito. ¡Qué asco! Pero los perros son así, cuando comen demasiado, vomitan y se van. Y cuando tienen hambre vuelven y comen de lo que botaron. Y así muchas veces es el ser humano. Dios le lavó su pecado, lo sacó de toda la inmundicia, de todo ese lodo, con guante a unos creo que lo sacó así. Y luego va y vuelve y se mete allá. El Señor ya lo salvó y ya me salvó. Alejémonos del pecado. Amén. Si usted ya es salvo, ¿ahora qué tiene que hacer? Salvar a otros. Usted tiene que convertirse en un salvavidas. No como esos del wash, ¿es que se llama? Es que andan con una tabla. No de esos. Usted tiene que convertirse en un salva almas, en un pescador de almas. Si usted ya es salvo, usted tiene que salvar a los demás. Escuche esta frase: ir al cielo con muchos. ¿Quién la ha oído? ¿Quién la dijo? El apóstol Javier. El lema de mi apóstol Javier es ir al cielo con muchos. Cuando el Señor Jesús toca la vida de nuestro apóstol Javier, él cuenta, él era camionero. Yo no sé qué harán los camioneros, pero él dice, yo era malo. Cuando el Señor toca su corazón, dice, me arrepentí, entendí el plan de Jesús para mí. Acepté a Cristo, Él me muestra el cielo. Y él dice, tan lindo que ha sido Dios conmigo. Y él dice, cuando yo muera yo voy a ir al cielo. Pero yo no quiero irme solo. Yo quiero irme con muchos. De ahí nació ese lema. Ir al cielo con muchos. El evangelio y la palabra que Dios le puso a mi apóstol ha llegado hasta este lugar. Llegó a mi vida, aquí en este rincón de la ciudad. Y cuando a mí me comparten de Cristo, yo decía, ¿qué será que voy a ir a hacer allá? A mí me daba miedo, la verdad, ir. Pero pues como me habían noviado, tenía que ir.
No ve que a él lo llevaba la mamá porque era pequeñito, pues. Entonces, la mamá decía, pues si quiere estar con él tiene que ir a la iglesia. Y yo, pues, vamos a la iglesia. Así conocí a Cristo, detrás de él. No, pero era porque Dios me estaba buscando a mí, ¿no? Entonces yo tenía que obedecer. Claro que él dice que iba a la iglesia, pero no era cristiano. Él la acompañaba a la mamá, eso me aclaró. Yo acompaño a mi mamá, dijo, no soy cristiano. Sí, entonces yo acepté a Cristo, me gustó mucho el mensaje, me gustó muchas cosas que enseñaba. En ese entonces nuestro pastor Javier, del cielo, del infierno, del amor de Dios. Allí conocí el amor de Dios y después ya no iba por amor a Él, era por el amor a Dios. Me enamoré de Dios. Y yo anhelaba ir a la iglesia y me desesperaba por ir a la iglesia, y eso que íbamos una vez al mes, porque era muy lejos, pues, y a veces nos tocaba pata, entonces decíamos, no, está lejos para ir hasta el Tejar, ir y volver más encima, y entonces íbamos una vez al mes, y de ahí poco a poco nos fuimos enamorando más de Dios, y nos íbamos a pie, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles no íbamos, porque los miércoles eran grupos, entonces no íbamos los viernes, y los jueves cuando había vigilia, a donde sea, el amor a Dios. Cuando yo entiendo y comprendo esto, yo también digo, ahora entiendo por qué mi apóstol dice, quiero ir al cielo con muchos, y eso se me quedó a mí. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Si usted sabe ya que es salvo y que va a ir al cielo, usted no se puede ir solo. Usted tiene que compartir la palabra con las personas que usted ama. ¿Amén? Entonces, ¿con cuántos quieres irte al cielo tú? Con muchos. Unos dicen con 2 nomás. Ahora, ¿cómo puedo llevar la salvación a otros? ¿Quieren ir al cielo con muchos o quiere irse usted solo? Con muchos. Ahora dígame, ¿cómo hago? Pregúnteme. ¿Cómo hago? Eso, ¿cómo hago, pastora? Sencillo. Lleve el evangelio, o sea, con sus palabras. ¿Qué tiene que hacer? Hable de Jesús, hable de lo que Dios ha hecho en su vida, sus palabras. Hable del amor de Dios, hable del perdón de Dios. Y si no sabe hablar del amor ni del perdón, dígale, vea, Jesús hace milagros, Jesús sana, Jesús restaura mi corazón y yo sé que el suyo también se lo va a restaurar. Porque Jesús vino a eso, a hacer milagros, Él vino a sanar, a salvar. Aunque eso es añadidura, ¿no? Los milagros son añadidura. El objetivo de Jesús siempre fue dar salvación. Amén. Hable por ahí, predique de la palabra del Señor. Y si usted definitivamente dice, si yo no hablo, y si yo no hablo ni para mí, si definitivamente no quiero hablar, ¿qué hago? Pero quiero que mi familia conozca de Cristo. ¿Qué creen ustedes que tiene que hacer? Tu testimonio. Tu testimonio habla más que 1000 palabras. Amén. Entonces, ¿cómo puedo evangelizar? Diga, con mi testimonio. ¿Qué hizo Zaqueo? Él tomó una decisión radical, inmediata. Eso es lo que tú tienes que hacer. Amén. Porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, esa persona tiene que cambiar. Si no cambia es porque no es salva, porque no ha reconocido a Jesús como su Salvador. Entonces, tu cambio de vida va a empezar a impactar, como decía la canción. Tu cambio de vida va a empezar a impactar en las personas que están alrededor tuyo, que son los de tu casa. Amén. Entonces, la que era gritona ya no grita, o al menos tanto. ¿No? El que era gruñón y malgeniado en la casa ya no lo es tanto, pero tiene que llegar a no ser, ¿sí? Y así empieza la gente a ver. Entonces los hijos dicen, mi mamá está como rara. Antes se la pasaba grite y grite y ahora ya no. Antes lo cogía a mi papá como trompo, zarandengue, ahora ya no. ¿Dónde estará yendo mi mamá?
¿Sí me hago entender? Que no vaya a ser al contrario, ¿no? Que antes no gritaba y ahora desde que fue a la iglesia empezó a gritar. En lenguas grita. O no sea como el niño y el joven que le dicen a la mamá: mamá, vámonos a vivir a la iglesia. Y la mamá le dice: ¿por qué, mijito? Porque usted ya no grita. Porque así pasa. Aquí somos unos y en la casa somos otros. Eso no está bien. Y algunos hijos dirán: mi papá siempre llegaba borracho cada 15 días. Llegaba sin un peso. Ahora llega con su quincena. Ahora ya no lo veo en la esquina gastándole cerveza a los que les gusta beber de gratis. Ya no les gasta cerveza, ahora nos gasta a nosotros heladito los domingos. Y empiezan a ver un cambio, y es un cambio para bien. Entonces esos hijos van a decir: yo voy a ir donde va mi papá, yo quiero ir donde va mi mamá. Y ellos se van a empezar a acercarse. O sus papás. ¿Cuántos papás agradecidos estarán con Dios de que ya sus hijos son diferentes, ya no consumen droga ni alcohol? ¿Qué papá o qué mamá no se sentirían contentos de eso? Aunque hay unos que no, pero yo sé que la gran mayoría sí. Antes el esposo le pegaba a la esposa, ahora ya no le pega, ahora le paga. Antes le daba unas pizzas, ahora le da pizza mejor. Vamos, le dice al Zafra pizza. Y empieza a haber un cambio, algo visible. Tu testimonio, iglesia, te va a llevar a evangelizar y a ganar almas al 100. Amén. Tu testimonio es de vital importancia. Y hay cosas, y qué triste, escucha esto, qué triste es ver cuando en vez de ganar almas, somos tropiezo. Nosotros mismos somos tropiezo para que nuestra familia no llegue. Y le decimos: Señor, mira a mis hijos. Y cuando ve al frente a los hijos los trata peor que a la basura. ¿Cómo quiere ganárselos? Se la pasa horas orando por el esposo. Y cuando llega a la casa lo trata peor que trapo viejo. ¿Cómo se va a ganar a ese esposo? ¿Sí me hago entender? Somos piedra de tropiezo. Leamos la palabra del Señor en Mateo 18, el versículo 7. Y es que nos volvemos así, tristemente, que Dios queriendo salvar tu casa y tú siendo piedra de tropiezo. Dice la palabra: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y es normal que haya tropiezos, pero que tú no seas esa piedrita en el zapato para otros. Porque muchos han dicho: es que para ser como mi mamá, mejor yo ni voy. Es que para ser como vos, ¿qué tal pisar esa iglesia? Allá te enseñarán eso. Y nosotros mismos estamos poniéndole un obstáculo a Jesús para que Jesús no conozca los nuestros. Leamos el versículo 6. Dice la palabra: y cualquiera que haga tropezar, mire, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué me enseña este pasaje? Que si a usted por algún momento le da ganas de hacer lo malo y usted sabe que muchos ojos están en usted, y si por hacer usted lo malo otro se va a perder, es mejor que se amarre una piedra de molino y se ahogue antes de que usted sea piedra de tropiezo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a buscar y a salvar lo que se está perdiendo. Ir a salvar a los nuestros para ir al cielo con ellos. Amén. Entonces, la convicción. ¿Usted está convencido de que usted es salvo? ¿Usted está convencido? A ver, levante la mano el que esté convencido de que es salvo. Levante la mano. Muy bien. Entonces, la convicción de mi salvación se encuentra en un genuino arrepentimiento.
¿Cómo demuestro y cómo sé que yo soy salvo? Porque me arrepentí genuinamente. ¿Y qué es arrepentimiento? Es no volverlo a hacer. Si usted vuelve y reincide en su pecado, eso no se llama arrepentimiento. Eso se llama remordimiento, pero no es arrepentimiento. Si yo soy salva, yo me alejé de hacer lo malo, porque sé que Cristo me salvó. Y ya, así de sencillo. Esa es la convicción. Cuando yo tengo un genuino arrepentimiento y dejo de hacer lo malo, ahí es fácil, porque entonces empiezo a dar buen testimonio. Esto va junto, va ligado. Cuando yo entiendo que Jesús me salvó, yo dejo de hacer lo malo porque ya me salvó. Amén. Porque por obras nadie se va a salvar. Usted no se va a salvar por muy bueno que sea. Porque hay algunas personas que dicen así: si yo no soy tan malo, si yo no le ando haciendo daño a nadie, si yo no he matado a nadie, si yo no he robado a nadie. Alguien me dijo así una vez que yo le prediqué: ¿por qué no le predicas a los borrachos? Yo no tomo. ¿Por qué no le predicas a los que están drogándose? Yo no me drogo, yo soy bueno. Ay, dije yo, está más perdido que qué. Porque de hecho Jesús dice que los borrachos y las prostitutas llevan más ventaja que el que dice ser bueno. Porque el borracho, las prostitutas, los alcohólicos dicen: soy malo, Señor, perdóname, y se acercan a Dios. El que no hace nada de eso está más lejos, porque piensa que por sus buenas obras va a ir al cielo, y está mal. Amén. Entonces, iglesia, ¿qué debe haber en ti? Un genuino arrepentimiento. Aléjate de hacer lo malo. Si has estado haciendo lo mal ante Dios, cosas que están acá en el corazón. Si dejaste de adulterar, gloria a Dios, vas bien. Si dejaste de fornicar, gloria a Dios. Si dejaste de alcoholizarte, bien. Pero también deja lo que hay acá adentro, que es el odio. Dice: no, ya no tomo, ya no hago esto, pero no puede ni ver ni en pintura a sus hermanos. Odia a los hermanos. Ellos tampoco van a ir al cielo, los que odian. Entonces deja el odio. Así como se dejó el alcohol, también se debe dejar el odio. Así como se dejó de robar, también hay que dejar de mentir. Así también hay que dejar los celos. Así también hay que dejar la amargura, la falta de perdón, porque todo eso es pecado ante Dios. ¿Cuántos salvos sabemos aquí? Amén. ¿Cuántos tenemos que arrepentirnos todavía de cosas? Amén. Arrepintámonos. Pongámonos de pie y vamos a orar.